que se paró mi sobrino y le dijo, abuelita, hay alguien ahí parado, ¿no? Y que mi mamá volteó y dijo, no, pues yo no veo nada. Y que dijo, es que ahí viene. La bronca fue tiempo después, o sea, no fue inmediato. Una semana, 2 semanas, mi prima empezó a jugar sola. Empezó a jugar sola y empezó a hablar sola. Y ella solita ya le decía a su mamá que jugaba con un niño que se llamaba Heidi. Y ya fue cuando, un niño llamado Heidi. Él estaba dormido y escuchó cómo los peces estaban brincando, pero así muy, muy cañón, que estaban brinque y brinque. Y que él despertó y que vio a una niña moviéndole a los peces, o sea, en la cubetita así moviéndole. Hola, entes del más acá, bienvenidos a su programa Epifanías de la Luna, donde conoceremos historias insólitas e intrigantes contadas por los protagonistas. El día de hoy nos encontramos Reina, Elena y un invitado especial que no es internacional, pero viene desde Catepec. La mente es un lienzo en blanco, donde se pintan los sueños y se esculpen las realidades. Con cada pensamiento se teje un hilo invisible que conecta el universo y se moldea el destino. En el silencio de la conciencia se gesta la magia que transforma y crea. La mente es el arquitecto de la realidad, y con cada idea se construye un mundo nuevo. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre no dijiste? Es que no sabía que decir mi nombre. Bueno, mi nombre es Jesús, me dicen Cubo, soy originario de Ecatepec, de Morelos. Ok, ¿tú vienes a vivir ahí? Sí. De Ecatepec para el mundo. Sí. Primero viví ahí en Palomas, bueno, cerquita ahí de las Américas, y después me mudé a Ciudad Azteca, donde ya llevo un ratito viviendo ahí, mi amada Ciudad Azteca. El lugar más hermoso. Iba a decir violento y feo. Inseguro. Yo también soy de ella, pero más inseguro. Vayan a Ciudad Azteca, está muy chido. Los invito, dices. Y vamos con otras historias feas, pero que buenas. Nos gustan. Estos que dan gusto. No dan gusto. En el momento yo creo que no. Él lo disfruta, ya lo vi. ¿Sí? ¿Te gustan las historias paranormales? O sea, sí, chido? mucho. Pero, la verdad, vivirlas y que te pasen sí, un buen, o sea, me estás diciendo que ojalá dijo que ojalá ahorita. Oh. Sí, cierto. Es que se siente una adrenalina chida, ¿no? O sea, es como que dices, si estará pasando, no estará pasando, y voltear a ver a la otra persona y que también él lo está escuchando, es como no mames. Sí me gusta mucho. He tenido en mi vida algunos o he presenciado algunos actos paranormales que la verdad sí hasta lo recuerdo y me emociona, como que volverla a sentir, sí. Y de hecho, como les comentaba hace ratito, o sea, en mi casa todavía se escuchan algunas cosillas que pues hacen que, digo, pues para mí ya es normal, ¿no? Pero por ejemplo han ido muchos amigos míos que sí llegan a escuchar cositas y sí me lo comentan después, ¿no? Pero bueno, empecemos por el comienzo. Antes yo quiero hacer una pregunta. O sea, ¿tú sí crees en todo eso? Sí. O sea, es un hecho para ti, totalmente. No tienes ninguna duda, no eres nada escéptico. No. Va. Okay. Y entonces, ¿cuál ha sido tu primer acontecimiento paranormal que recuerdes? Cuando vivía todavía ahí cerca de las Américas, en Palomas, recuerdo que fue el Día de Muertos y mi hermana mayor se estaba alistando para ir a la universidad y me despertó porque ella se despertaba como a las 5 o 6 de la mañana. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía como unos 6 años, 7 años, estaba chico todavía. Entonces recuerdo que mi hermana se levantó y no sé si se acuerdan en ese entonces que prendías la tele, o sea, programabas la televisión y se prendía a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, se prendió la tele y recuerdo que estaba Walter Mercado contando cuestiones del zodiaco y todo ese show, y de repente empezaron a ladrar los perros, pero así muy muy peculiar, y digo que eran pues, como las 6 de la mañana y se empezó a escuchar un lamento muy fuerte, pero es un lamento como... No es como, por ejemplo, si yo me salgo ahorita acá afuera y estoy gritando ¡ay! O ustedes, ¿no? Griten ¡ay! O sea, es un lamento diferente que yo siento como que retumbaba hasta en el pecho, porque aunque te taparas con las cobijas o algo así, lo escuchabas muy muy claro.
y volteé a ver a mi hermana y ella me volteó a ver y nos quedamos así como que callados los dos. Y no duró mucho, yo creo que la escuchamos unas 3-4 veces y después se quedó callado. Y los perros ladraron nada más como unos 2 minutos más y se quedó callado. ¿Pero ladraron o aullaron? Pues es que ladraban y aullaban, o sea, no era como que nada más hicieran uno. Pero fue en Día de Muertos, eso sí lo recuerdo muy bien que era en Día de Muertos. Y su máxima protección, una cobija, güey. O sea, esa es la clave. Pero ni No, esa no funcionó, perdón. Entonces no, aquí no aplica, pero ajá. Sí, ese fue el primero que recuerdo fue ese. Cuando vivías en Palomas todavía era como que todo, bueno, más terrenos que casas. Sí, de hecho todavía, bueno, ustedes que también son de ahí de Catepec, no sé si se acuerdan, toda la parte de las Américas antes era ahí como que habían como camas de sosa o no sé qué eran, se veían blanquitas. Y todo eso era puro terreno. De hecho, en las madrugadas se escuchaba el tren todavía. Bueno, no sé si se sigue escuchando. Sí. A veces, ¿no? Sí. Y había más no había nada del Mexibus ni nada de eso. Estaban Sí, era un buen cambio, ¿no? Y después. Ajá, ya tu historia más como que más impactante que has tenido, que es por la que te invitamos. Bueno, pues oye, en ese entonces todos mis papás vivían juntos. De hecho, yo por eso vivía en Palomas. Mis padres se separaron como cuando yo iba en cuarto de primaria, más o menos. Y como no teníamos pues dónde llegar en ese entonces, nos fuimos a la casa de mi abuelita. Y mi abuelita vive en Ciudad Azteca, o vivía en Ciudad Azteca. Sin embargo, pues ya en su casa vivían otros primos y otros tíos que también son hijos de mi abuelita. Estaba muy chido, la neta, o sea, a pesar de que mis papás, estaba muy chido porque pues convivías con más niños, de tu edad, ¿no? Exactamente, y pues echabas un buen de relajo. De desmaye, decimos. Sí, de desmaye. Y pues te la pasabas bien, o sea, la verdad estaba muy chido. Teníamos, mira, eran 2 tíos y mi mamá, ¿no? Y esos tíos con su familia y mi mamá pues con nosotros, ¿no? Entonces esos tíos tienen unas hijas que en ese entonces tenían como unos 3-4 años. Y recuerdo que una de mis hermanas y yo quisimos jugar una broma. Se acercaba el Día de Muertos, entonces es muy cagado, pero sí se iba a acercar el Día de Muertos. Entonces le dijimos a mi prima, estaba chiquita y ni siquiera hablaba muy bien, pero le dijimos, ¿sabes qué? Tú baja con tu mamá y dile que pues no bajabas porque estabas con un amigo, ¿no? Y ya, o sea, la neta nada más fue así como pues estabas con un amigo. ¿Cómo cuántos años tenía? Ella tenía como 3 años, 3-4 años. Y yo digo que cuando se separaron iban yo como en cuarto, quinto de primaria. O sea, en cuarto, quinto de primaria. Como 10-9 años. Sí, más o menos, no estaba muy grande. Y mi hermana, ella me lleva como 3 años, entonces también no estaba muy grande. Pero nosotros nada más le dijimos eso. O sea, no fue como que dijéramos, vas a inventar una historia o algo así. No, nada más le dijimos eso. Y sí bajó y sí lo dijo. O sea, nada más dijo, es que estaba con un amigo, pero pues la neta nada más lo comentó y ya. Y pues mi tía y mi hermana, que eran las que estaban hablando en ese entonces, pues sí fue así como, ay, no manches y todo. Pero pues la neta no, como que digamos que no lo tomaron muy en serio. O sea, no fueron ni a preguntar, ¿y qué viste? No, la neta fue así como, bueno, pues ya, como que vale más. Pero así que si eso les llega a pasar, sí, tómenlo un poquito en cuenta. Pero la bronca fue tiempo después, o sea, no fue inmediato. 1 semana, 2 semanas, mi prima empezó a jugar sola. Empezó a jugar sola y empezó a hablar sola. Y ella solita ya le decía a su mamá que jugaba con un niño que se llamaba Heidi. Y ya fue cuando, un niño llamado Heidi. Nosotros pensamos que era una niña por el nombre, ¿no? Y la caricatura. Sí. Y todo siempre como Heidi, ¿no? Pero bueno, ya tiempo después supimos que fue un niño por mi prima, ¿no? No se acuerda muy bien, pero era un primo. Y entonces, ella decía que era Heidi y que Heidi, nosotros pues decíamos, pues bueno, yo y mi hermana dijimos, no, pues eso no le dijimos, ¿no? O sea, no inventamos eso, pero pues ya lo dejamos pasar. Y en mi casa empezaron a aparecer cosas un poquito extrañas después de eso. Ella sí jugaba mucho y estaba solita en ese tiempo. De hecho, en casa, o sea, subes la escalera y en el cuarto del fondo era donde ella jugaba. Y ella decía que a Heidi bajaba del cielo y que jugaba con ella. Y que en las noches volvía a subir porque su mamá le decía que tenía que regresar. Y pues
era una niña de 3, 4 años, entonces mi tía, todos decíamos, pues a lo mejor está jugando, ¿no? Pero sin embargo, como siempre, a toda mi familia nos ha gustado lo paranormal, de repente nos sentábamos a ir a platicar, ¿no? De la Heidi y la Heidi. Y entonces empezaron a escucharse lamentos en mi casa, se empezaron a mover cosas. De hecho, ¿Cómo qué tipo de lamentos? ¿Como el que escuchaste cuando estabas en no, no, es así, es que hace cuenta que es como un lamento como, por ejemplo, tú estamos hablando, tú y yo ahorita, y de repente escuchamos que alguien aquí en medio de los dos nos llora un poquito. Ajá, no era un lamento. Ajá. O sea, muy cerca. Sí, no creas que es como el del que te digo que te tapas con las cobijas y dices, no mames, ya me protegí. No, se escuchaba como entre los dos. De hecho, en una ocasión, tengo un primo que es de San Luis Potosí y nos fue a visitar. Y ya era famosa la leyenda de Heidi ahí en mi casa, ¿no? Por todo lo que les comento, ¿no? Y mi primo empezó a decir, no, pinche Heidi, pinche Heidi me la pelas, ¿no? O sea, la neta sí lo gritó. Sí, dijo, pinche Heidi me la pelas. Y nosotros, no estés diciendo eso. El nuevo de Catepec. Sí. No, la neta, y es que como nosotros, pues si vivimos ahí, pues dijimos, no chingues, ¿no? Pero él como venía de lejos dijo, no, eso no es verdad. Ah, yo pensé que tu prima chiquita. No, mi prima, no, mi prima no decía groserías, no, pero vino un primo de visita de San Luis. Ajá. Y él sí le contamos y dijo, no, pinche Heidi no existe y me la pela. Y la neta él no creía nada de eso. Y recuerdo muy bien que éramos 3 primos en ese entonces y él empezó a gritar, pinche Heidi me la pelas y así. Y como a los 3 minutos empezó a escuchar el lamento que te digo, o sea, entre los 3, pero yo haz de cuenta que yo lo escuché, pero yo lo escuché al lado de ti, ¿no? Y tú me dices, yo lo escuché también en medio de tu, o sea, los 3 lo escuchamos como si lo hubiéramos tenido aquí al lado. Y sí, esa vez sí me cagué de miedo, porque anteriormente pues tú escuchabas el lamento, pero dices, no, nunca lo había escuchado tan cercano como esa vez. ¿Y ese primo se cagó o qué? Sí, no, o sea, no se cagó literalmente, pero sí también el güey sí se quedó y fue cuando, y fue cuando, y la neta sí fue cuando lo empezó. Estaba cotorreando, dice, no, la neta sí. Pero que en ese momento no sentiste algo, sintieron algo o algo así. Físicamente es que sí, a tacto. O sea, es lo que te digo, o sea, no sentí que me tocara. Me dijiste que estaban hablando, y cuando dijiste esto, ahorita sentí. ¿En serio? Sí, antes de que diga. O sea, sí se siente, es lo que te digo, a mí me gusta sentir eso, como que, no sé qué sea, como que, pero así que a mí me tocaran o algo así, no, o sea, yo sentía como que mi cuerpo, algo, ¿no? Y se siente ese como un vacío de sentirte desprotegido, ¿no? Que sientes que en cualquier momento te pueden llegar de todos lados. No, y contarnos. ¿En serio? El podcast de lo que le pasó a nuestra otra prima, la otra conductora, no, este cabrón. Estuvo muy bueno. Pero bueno, pues sigue. Bueno, y se escuchaban se lamentos. cagó. Sí, se cagó. No literalmente, pero sí se cagó el güey. O sea, yo recuerdo que lo volteé a ver y sí se quedó el cabrón así pasmado, ¿no? Ajá. Se escuchan lamentos, digamos que es lo más común. De hecho, todavía hoy en día se escuchan lamentos en mi casa. Pero la bronca fue cuando Heidi ya empezó a hacer cosas más fuertes, sí, turbias. O sea, más turbias. Bueno, perdóname que te interrumpa. ¿Y los lamentos se escuchan a cualquier hora del día o hay una hora en esa vez que les pasó como era de noche? Normalmente sí, lo de mi primo fue en la noche. Y los lamentos se oyen mucho en la noche. Pero también han pasado cosas de día. O sea, no es como que digas en la noche solamente, no. Sí, los lamentos normalmente sí es en la noche, eso sí. Pero de día también suceden cosas. Suceden unas cosas. Que pasaron ya cosas más fuertes con Heidi, ¿no? Sí, mi familia es muy católica. O sea, como de, bueno, tampoco tan católica, pero sí es como que van a la iglesia en los momentos esenciales, ¿no? Pero no cada domingo. No cada domingo, pero pues digamos que sí es como que las celebraciones. Exactamente. Entonces hay una celebración cuando visten a los niños Dios, que es la Candelaria. El 2 de febrero. El 2 de febrero, exactamente. Entonces mi familia siempre es como una semana antes, van a buscar los vestiditos y van a vestir al niño Dios. Y mi tía, la que es mamá de mi prima, vistió a su niño Dios y lo puso en un nichito y lo puso en su sillita y todo el show, y de hecho hasta lo amarran, o sea, para que no se caiga el niño Dios lo amarran, entonces, ¿no? Llegó el día de llevar al niño Dios a la iglesia porque tienen que presentar al niño y
Y mi tía, pues recuerdo que empezó a regañar bien feo a mi prima. O sea, fue como de, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Y mi prima decía que no había sido ella. Entonces, cuando nos dimos cuenta, bajó mi tía y ella nos dijo, es que pues a mi niño Dios le pusieron la ropa al revés. O sea, toda su ropita que le habían puesto, que lo habían vestido, se la habían puesto al revés. Y mi tía estaba un poco preocupada porque pues obviamente amarras al niño Dios, ¿no? O sea, tendrías que desamarrarlo para poder hacer todo eso. Entonces fue como que de los primeros acontecimientos, como que ya no solamente era un lamento, ¿no? Ya era como que algo físico, algo tangible. Eso, y se escuchaban que movían sillas, que tiraban platos, y cuando subías a donde ellos vivían, pues no pasaba nada, ¿no? Bueno, menos mal que no los rompían, en serio. Sí, no. Eso sí es una gran ventaja. Si no, yo creo que sí nos hubieran madreado a nosotros que éramos los sí. Fueron ustedes. No fuimos. Sí, te lo juro que no. De hecho, sí, o sea, sí era como de fue Heidi, pero pues la neta, ya luego así es travesura. Es que en serio, o sea, eso que les cuento no es como que digamos en un año, en 2 años. O sea, digamos que de que inició eso hasta la fecha siguen pasando cosas. Pero obviamente cuando estábamos niños, pues era como que entre cotorreo y entre que pues sí pasaban las cosas, ¿no? Y no te, o sea, literal no te da miedo salir en la noche o que la fueras o algo así. Lo que sí me da miedo, eso sí lo tengo que aceptar. Por ejemplo, que apagas las luces de la sala y vas a subir y en chinga, vámonos, ¿no? Porque si sientes que hay alguien, pero en verdad te acostumbras un buen. O sea, la neta, hasta hoy en día todavía estoy acostado en mi cama y de repente me abren la puerta. O sea, se ve como giran la manija y abren la puerta. Y entre dormido, pues, sí, ya es como que dices, ya, o sea, es Heidi, pásate, pues. Sí. No, ¿cómo que es? Pero ¿qué crees que ya no, o sea, hoy en día ya no se oyen tanto lamento, se ven más las cosas como esas que te digo, que abren la puerta o luego, por ejemplo, estoy con mi mamá, estoy sentado y pasa un humito blanco, pero pasa así como que a la altura de tu cara. Y así como pasa una nubecita, pum, se desvanece. Pero en sí, entonces nunca, bueno, más bien al niño, ¿nunca han visto tangible al niño? ¿Nadie? Sí, un tío. Bueno, sigue tu conducción, porque ¿qué tal que nos estamos adelantando? Sí, un poquito. Okay. No, sí. Una vez salimos todos, es que te digo que como vivíamos todos en la casa de mi abuelita, la neta, era un desmadre ahí en la casa. Y salíamos y regresábamos allí a la casa de mi abuelita, ¿no? O sea, salíamos, no sé, al parque o algo así, todos en familia, y de repente regresábamos en la tarde, ¿no? Y una vez llegamos y no había nadie, ¿no? Nada más llegamos un tío y 2 de mis primos. Y al entrar a mi casa, mi abuelita tiene una bicicleta de esas que son fijas, pero de las de antaño, o sea, de esas para hacer ejercicio. Ok. Y entonces nosotros, de niños, nos poníamos de un lado de un pedal y el otro güey del otro lado del pedal, y como que uno subía y el otro bajaba y andábamos así, o sea, era como una manera de jugar. Y ese día que llegamos, digo que no había nadie en mi casa, y llegamos nosotros y estaba la bicicleta hacia todo lo que daba, y se oía de la bicicleta, estaba arriba, donde te digo que pasaba todo lo de Heidi. Y nosotros entramos y se escuchaba esa madre a todo lo que da, entonces pensábamos que había alguien en la casa, ¿no? Entonces hasta subió mi tío con nosotros, entonces subió mi tío y subimos nosotros atrás de él, y lo único que vimos fue la bicicleta así en chinga, fan. Esa fue la primera vez que, o sea, yo que haya visto, ¿no? Ajá, que yo lo pude sentir, ¿no? Y otro tío, es que no sé cómo explicárselo. Haz de cuenta que en mi casa, digo que está la planta baja y la primer planta o el primer piso, y es donde pasaban todas las cosas con Heidi. Y mi tío dormía en ese piso arriba. Entonces, él comenta que eran como las 12, 1 de la mañana. Y no sé si todavía existan, pero hay como unos carritos montables donde te subes y como el niñito con los pies le empuja. Sí. Y mi prima tenía uno de esos. Entonces mi tío escuchó que andaba el carrito de un lado a otro en todo el pasillo, pero así en chinga. Y entonces salió mi tío. No, sí estábamos todos, pero pues nada más lo escuchó él porque su cuarto daba directo al pasillo. Entonces dice que abrió la puerta, salió y que le dijo, pensó que era mi sobrina, y que le dijo, oye Salma, no chingues, ya vete a dormir, vete con tu mamá, ¿no? Y dice que nada más vio cómo llegó el carrito al final del pasillo, se paró la niña y se metió al cuarto. Pero, o sea, dijo, ajá, o sea, él vio como una niña. Es que aquí hay algo, mira, nosotros no, es que nosotros decíamos que era niña, todo el tiempo pensamos que era niña, pero mi prima ahorita ya tiene unos 20 años, yo creo 22, y ella nos dice que no recuerda nada, que solamente sabe que Heidi era un niño, pero todos nosotros pues vimos siempre a una niña, o sea,
siempre, y pensábamos que era niña por el nombre, pero ella dice que era un niño, ¿no? Pero no recuerda nada, o sea, de todo lo que les digo que jugaba y eso ella no recuerda nada. Nada. Lo bueno. Pues no sí, sé. no sé, porque hasta de hecho nosotros cuando ellos se mudaron a San Luis Potosí, yo pensé que mi prima se iba a llamar a Heidi y ni más, se quedó ahí. Tu amiga imaginaria, llévatela. Sí, no, se quedó ahí, pero todos veíamos niña, pero ella dice que era un niño. Pero y luego se metió la Ajá, y se metió y se perdió. Entonces dice mi tío que como que se le hizo raro, ¿no? Porque normalmente pues le gritó y le dijo el nombre, le dijo, Salma, oye, no chingues, ¿no? Y se metió al cuarto y se quedó él así como de qué pedo, ¿no? Y al otro día fue cuando nos dijo, oiga, no chinguen, ¿por qué dejan a Salma que esté corriendo en su carrito y está haciendo todo? Y pues no, todos ya estábamos dormidos y le dijimos, es que la neta ya estábamos dormidos, o sea. Y él sí jura que sí la vio. Y mi tío no es como esas personas que crean en espantos y todo eso. Él sí es más escéptico, ¿no? Así como, Y de hecho él lo dijo como reclamando, así como no chingues, o sea, pues dejen dormir, ¿no? No lo dijo como en un son como de, ay, no vi algo, ¿no? O sea, él lo dijo como reclamando. No, pues está cabrón. Y otra cosita es que Heidi le gustaba mucho jugar a las canicas, decía mi prima. Entonces le gustaban mucho las canicas y nosotros escuchábamos como soltaban caniquitas así en el piso, ¿no? Pam, 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 pam. Y lo más cagado es que cuando tú limpiabas o barrías debajo de las camas salían canicas, no mames. O sea, neta salían canicas y pues la neta no es donde ¿De dónde? fregados va a sacar unas canicas. O sea, sí. O sea, pero no que fueran de ustedes. No, salían canicas. Qué raro. Pero es lo que te digo, o sea, como que fue gradual porque se empezaron a escuchar lamentos, y de repente ya se empezaron a manifestar cosas. Entonces, no sé qué haya sido, no sé si en verdad nosotros al empezar a crear eso, no sé la neta, sino, Posiblemente abrieron un portal, ¿no? pues quién sabe, o sea, es que la neta nada más fue una bromita, o sea, es como si te dijera, oye, no manches, ve y di eso nada más, ¿no? Pero mi prima empezó a decir eso, o sea, bien serio, y empezaron a pasar un buen de cosas ahí en casa, pues ya. Y no han pensado como en hacer alguna limpia o no han hecho nunca una limpia o algo Ya así. sí, ya es parte de la familia. Sí, ya no te vayas. No, De hecho, tiempo después, mis tíos fueron a San Luis, mis abuelitos se fueron a San Luis, y por azares del destino, el novio de mi mamá compró la casa de mi abuelita. Entonces, pues nosotros automáticamente, pues ya ni nos mudamos, ¿no? Nos quedamos ahí en la casa. Pero o sea, no viven tus tíos. No, ya todos se fueron, ya nada más vivimos nosotros. Y le contamos la historia al novio de mi mamá de Heidi, y no nos creía, y decía, no mames, o sea, la neta. Es que en mi familia. Sí, no, casi era como, no mames. Y es que sabes que en mi familia sí, antes éramos más, ¿no? Pero éramos muy dados como a sentarnos a comer y a contar historias de terror y era como eso. Y siempre salía Heidi a flote, ¿no? Y le dijimos, no, pues qué bueno que ya llegó, se llama Brígido. Y qué bueno que ya llegó Brígido para que conozca a Heidi. Y él, ¿quién es Heidi? No, pues va a ver, usted la va a conocer. Y nos diga, usted la va a conocer y qué bueno que está aquí. Y él no nos creía y era como, no pasaba nada y no pasaba nada. Entonces un día somos muy dados a tener peces, nos gustan mucho los peces, y entonces tenemos una pecerita y recuerdo que no sé qué le pasó a la pecera, se estrelló, pero habían sacado los peces y los tenían en una cubetita, y la cubetita la tenían en el cuarto de Brígido y de mi mamá donde se dormían, ¿no? Entonces tenían la cubetita y tenían la red donde sacaron a los peces ahí al lado de la cubeta. Entonces cuenta Brígido, eso yo no lo viví, ¿no? O sea, nos lo contó Brígido así tal cual, que él estaba dormido y escuchó como los peces estaban brincando, pero así muy, muy cañón, que estaban brinque y brinque, y que él despertó y que vio a una niña moviéndole a los peces, o sea, en la cubetita así moviéndole con la red. Ajá, le estaba moviendo y que él pensó que era mi sobrina y que le dijo, oye Fátima, ya es bien noche, ve con tu mamá, ¿no? ¿Cómo crees? Y dice que automáticamente la niña nada más dejó de moverles porque dice que estaba como en cuclillas, se levantó y se salió del cuarto. Pero él se le hizo muy raro de que pues no lo volteó a ver, o sea, la neta nada más la vio de espaldas todo el tiempo. ¿Y no te cuenta cómo ella estaba vestida? Pues es que dijo que era una niñita así como mi sobrina en ese entonces. Mi sobrina tenía como unos 6 años, 6, 7 años. No recuerdo que nos haya dicho cómo iba vestida. Pero dice que era una niñita así delgadita y chiquita. Y se salió del cuarto.
Y entonces nos dio un chingo de risa porque al otro día, la neta estuvo bien cagado porque yo estaba dormido y abrió la puerta y nos empezó a aventar agua bendita todo. No, te lo juro que sí. Y empezó a aventar así, no, y pues qué pedo, ¿no? Y así aventando en cruz y rezando, y qué pedo, ¿no? Y sí le dije, mamá, ¿qué pasó? Y dice, es que ya vio a la Heidi. Y le digo, no manches, o sea, pero pues que me avise, ¿no? La neta estaba bien dormido. Sí. No mames, no, estaba dormido también. Sí, es que a lo mejor él se lo tomó como de me quieren asustar. Sí, yo creo que sí, pero ¿no? Es que no, la neta, si un día tiene oportunidad, los voy a invitar a mi casa. Hacemos una pedida. No, sí, en serio. Yo ya fui, no les digo, es que se tienen que quedar, es que fuiste cuando había una fiesta grande, o sea, la neta, que algo así más. Estoy invitada, dices. No, pues yo creo que sí, pero, pues, o sea, tienen que ir y aparte quedarse. La neta, yo creo que sí es una buena experiencia. No, muchas gracias. No, fíjate que al contrario de ti, Di, que te gusta como esa adrenalina de decir, las veces que a mí me han pasado cosas feas, no me da miedo, pero porque como que siento que en el momento como que digo, ay, es un mecanismo de defensa, ¿no? Que no da miedo, pero ya después cuando lo piensas en frío, sí te entra la ñañara. O sea, al momento no te exaltas, no sientes nada, no. O sea, no pasa de que no, o sea, no me absolutamente nada. Entonces yo así como que ya después lo pienso y digo, ay, ¿qué acaba de pasar? Pero ya en frío, ¿no? Ya en frío es cuando te cae en la realidad de no mames, esto no está normal. Como que ya lo empiezas a pensar, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Sí, o sea, justo cuando igual tuve apariciones de niños, de un niñito, y como pensé que fue mi hijo, pues dije, ay, ya, X. Pero yo después cuando fui a ver a mi hijo dónde estaba y cómo estaba y todo, y dije, ay, no era mi hijo, pero en ese momento pues no me dio miedo, como que dije, bueno, pues ya X. Y me da más, yo siento que yo soy muy miedosa, yo sí, me encanta lo de terror, me encanta las historias paranormales, pero soy muy miedosa. Entonces, cuando realmente no pasa nada, que es mi mente nomás la que está maquinando, es cuando me da miedo. Y estoy así que si te imaginas cosas o por las mismas películas que ves y todo, pues ya me lo imagino. Y entonces como que tu cabeza está funcionando y es cuando ahí sí me da miedo, pero no pasa nada malo, sino simple y sencillamente pues, yo me estoy imaginando cosas. Por ejemplo, ahorita te digo que justo me estás contando eso y pues no me dio miedo. A rato, pues quién sabe. Pero ahorita no. Sí, porque no pasa ahorita que cuando estamos entrevistando gente, pues te estás contando y te estás metiendo en la historia y demás, pero ya en la noche lo piensas y dices, no la madre. No, te va a aparecer Heidi, no, cállate, no. Ella vive allá, no, está muy lejos. Ajá, y luego otra cosa, o ahí terminó todo el desmadre. Es que siguen pasando muchas cosas en mi casa. En realidad, sí. O sea, para nosotros ya es muy normal. Estábamos en que les echó agua bendita, ¿no? Y sí. aún así no funcionó. No, porque de hecho hasta después hicieron misa en mi casa. Cuando todos se pueden llevar padrecitos a hacer misa y ahí en mi casa. No, según yo ya no. Tienen que estar según un lugar, sacramentado, ¿no? Sí, ya no se puede, ¿no? Bueno, los que hemos preguntado ya no. Sí, va a hacer una misa en mi casa, pero pues siguen sucediendo cosas. Digo, en realidad ya es como que normal para nosotros, ¿no? Pero pues no lo sé. ¿Y todavía hay niños chiquitos? Ahorita está mi sobrino. De hecho, lo más reciente que ha pasado, que fue hace como unos 2 meses, yo creo. Mi sobrino tiene ahorita 11 años, no está tan chiquito ya. ¿De tu hermana? Sí. Es el más chico, de hecho. Y lo más paranormal que pasó, ahí estaba nada más él y mi abuelita, mi mamá, esa abuelita de mi sobrino. Y estaban viendo la tele y de repente dice que se paró mi sobrino y le dijo, abuelita, hay alguien ahí parado, ¿no? Y que mi mamá volteó y dijo, no, pues yo no veo nada. Y dijo, es que ahí viene. Y dice, y va acercándose, no te pases, ya se está pasando de la raya. Y que se levantó y que fue como a encararlo, ¿no? Y que mi mamá se quedó así, ¿qué pedo, no? Pero, o sea, mi sobrino se levantó de la nada y dijo, pues ahí hay alguien, ¿no? Y dice que conforme iba avanzando el ente, pues mi mamá le empezó a dar miedo, ¿no? Y que ya le dijo a mi sobrino, no, ni te levantes, ¿no? O sea, ya quédate ahí. Y le empezó a gritar a mi hermana, Diana, baja, por favor. Y ya, pues fue lo más cercano que ha sucedido. Yo no estaba, me tocó trabajar, ¿no? Pero fue lo más cercano que ha estado en mi casa. Sí, todavía siguen pasando cositas. La neta,
¿Y cómo a Abby no le ha pasado? Ella me dijo que Sí, no, pues es que en realidad no se ha quedado como 2 veces en mi casa. Abby, No le pasa. Sí, sí. Sí, la verdad no. Y de hecho yo le he dicho quédate y no, casi no le gusta porque dice que siente una vibra mala y no sé qué. Entonces digo, es que yo la neta yo ya me acostumbré o no sé. No lo sé. Sí, es que no es lo mismo cuando tú ya vives ahí aquí. Sí, ¿no? Externo. Es como lo que dice José, ¿no? Uno se acostumbra hasta a sus fantasmas y ya cuando llegas a otra casa y es otro pedo que no conoces, pues sí te sacas bien feo de onda, ¿no? Sí. No sé, bueno, siento que no me pasó tanto. Por ejemplo, aquí sí, también nos pasaron un aleguito de cosas. Aquí. Ajá, aquí. A mí no. No, ella no. Pero es que cuando estábamos nosotros aquí viviendo, pues a nosotros sí nos pasaban cosas. Pero yo siento que el de la mala suerte es el... Mala vibra, ¿cuál mala suerte? Porque a donde va pasa cosas. Se cuenta que cuando estábamos en la casa que tenemos en Ecatepec, es casa de mamá, y pues yo estaba ahí sola todavía, no habíamos regresado. Entonces pues mi papá falleció y pues sí me pasaron 2 que 3 cosillas raras, pero dije bueno, entonces cuando él regresa, entonces todos los días me decía, es que escucho que camina arriba, y es que escucho que camina arriba, y es que escucho, y yo así, estás loco, no, ¿qué es el gato? ¿Qué es otro gato? Otro gato. Ay, Pero entonces Juanito era el que empezaba. Ajá, ¿no? empezó, y que no sé qué, y yo, os de cuenta que subo las escaleras, está el baño, está la recámara de mamá, y la de nosotros está al final, entonces él me decía que escuchaba algo cuando iba al baño. Entonces del baño a donde yo estoy, si tú te subes, se escucha todos los pasos, aunque tú estés allá se escucha todo, ¿no? Entonces cuando él me decía que escuchaba algo, me decía que escuchaba algo en el baño. Entonces yo no escuchaba nada en la recámara, entonces decía, ay no. Y hasta en cierto punto pensábamos que a lo mejor era alguien que se quería pasar a la casa, ¿no? Es Ecatepec, hasta Sí, es muy común. Entonces, de hecho ya se metieron una vez a la casa a robar. No estábamos nosotros. Gracias a Dios. Entonces, No es cierto, Ecatepec es muy bonito. No pasa eso. Eso fue hace muchos años. Todavía había mucha inseguridad. Ahora no. Bueno, entonces ya te digo que me dice que escucha algo, pero así casi diario. Entonces pensaba que era alguien y ya se subía y me decía, no, tú espérame aquí, ¿no? Y yo así como, sí, yo te cuido de las espaldas. No, ya se subía y veía todo así, a ver si no había algo así. Y pues no, resulta que no había absolutamente nada, ¿no? Pero yo decía, te digo, como yo desde niña he vivido y pues yo me acostumbré a que sí se escuchan los gatos o que sí se escuchan algunas cosas, entonces digo, ay no, pues son los gatos, ¿no? Y ya. Entonces un día se va a Pachuca, creo, Querétaro, algo así, del líder, ¿no? Entonces pues, ya yo estoy así, estoy entre mi cama y todo, y tenía la tele prendida y todo, y de repente empiezo a escuchar. No manches. Sí, empiezo a escuchar los pasos. Oye, pero entonces eso es reciente. Sí. No, la ahorita madre. te va la mía porque yo no les creía y yo decía, no, están locos, esos están locos y entonces verga. escuchaba los pasos y yo decía, y me quedé así como de, no manches. Y ya dije, no, son los gatos, ¿no? Ya apagué la tele y dije, ya me quedé así calladita y de repente escuché como arrastran algo así, pero muy pesado, ¿no? Y yo decía, no manches. Entonces yo me imaginé que a lo mejor se había querido meter a alguien. Pues me dio más miedo porque pues dije, no inventes, no. Y pues no estaba él. Yo dije, pues primero se lo escucho a él. No estaba él, entonces le marco y le digo, oye, es que estoy escuchando esto, que no sé qué, que te ocupa. Y me dice, no, pues es que no es nada, y que no es quitante, que no. Y le digo, bueno, tú ten el teléfono en la mano, de todos modos, si no le hablas a tu hermano, porque pues, tu hermano es policía, y dije, pues ya, que venga rápido, ¿no? Y entonces, el chiste es que ya se dejó de oír y todo, y ya el otro día, porque tenemos herramienta de mi papá, dije, a lo mejor son los vecinos que ya vieron la herramienta, pues que quieren saltar y quieren robar las cosas, ¿no? Pues ya, al otro día subo y todo así como si nada, o sea, la herramienta en su lugar, todo así normal, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y yo y le dije, ¿ves por tu olfato? Me dijiste escuchar eso, pero yo nunca lo había escuchado antes hasta que él lo escuchó y después mi mamá me dijo, sí, yo también ya había escuchado pasos, dice, pero ya bien tranquila. No, pero ya. Sí, está un poquito denso porque una vez no me acuerdo qué plan teníamos, pero nos quedamos José y yo y mi bebé.
pero pues yo ya no estaba trabajando allá con él, entonces pues él se levantó temprano y se fue a trabajar, pero yo siempre cuando él se va a trabajar yo medio me despierto porque sé que él es difícil para despertarse, ¿no? Entonces le digo, sí, ya vete a trabajar, ¿no? Entonces esa vez me desperté y ya escuché cuando él se bajó, abrió el zaguán, sacó el carro, se fue. Bueno, no escuché el arranque del carro, eso sí, no, pero escuché como alguien sube en putiza en las escaleras. Porque para esto el cuarto de mi mamá, que es donde nos quedamos esa vez, está enfrente de las escaleras, pero se escucha así como alguien se subiera corriendo, ¿no? Así con un montón de ruido, así, pas. Ajá. Y yo dije, ya, seguro se le olvidó algo, ¿no? Y yo pensando en su chaleco y su credencial que yo antes de dormir lo había visto al lado de la cama, ¿no? Y dije, todavía me asomé a ver si estaba el chaleco, pero no estaba. Y entonces todavía me quedé esperando a que abriera la puerta y dije, no, pues no fue. El punto es que dije, bueno, a lo mejor fue Juan, o a lo mejor, no sé, a lo mejor mi mamá subió rápido, ¿no? No me acuerdo si, no sé, pero el punto es que en mi cabeza yo dije, fue otro gato, ¿no? Entonces, no, fue todo porque era cuando se habían ido a Nuevo Laredo. Bueno, el punto es que ya después bueno, ya que pasó todo el día, le digo a José, ¿por qué te regresaste? Ya sé cómo lo justifiqué pensando que sus cosas habían quedado en las escaleras y que por eso no había sido necesario que se metiera al cuarto. Entonces le pregunto, ¿por qué te regresaste? Hiciste un montón de ruido, te pasas, ¿no? Y dijo, yo no me regresé. Y yo así de, no mames, cállate. Sí te regresaste. No, el punto es que no se regresó. Entonces yo conecto eso con que mi hermana y mi mamá ya van varias veces que dicen que se escuchan pasos y que se escucha que se suben y que se escucha que arrastran. Pero es que sí es muy latente, o sea, no es un sonidito que tú puedas decir, se cayó algo. No, literal sí se escuchan las pisadas. Sí, hasta vibra el pinche techo, ¿no? Ajá, y es como que, ¿qué pedo? Sí. Y aparte en las escaleras, tú dirías, en el techo, a lo mejor, yo pensando en una lógica pendeja, a lo mejor es la losa de al lado, ¿no? Que se pasa para acá. Pero en las escaleras, afuera del cuarto de mi mamá, es imposible que un ruido se filtre o no sé cómo se diga, como que se traspase, ¿no? Sí, porque justo, o sea, por ejemplo, aquí se escucha, o sea. Sí. No, y cuando recién estábamos aquí, yo me acuerdo que estaba dormida y se escuchaba como corrían en el pasillo, llegaban a la puerta y ya no entraban y así, ¿no? Pero es porque están muy juntitas las casas. Sí, pero, y justo cuando yo había escuchado ruidos, porque sí se escuchan ruidos de las otras casas, pero lo supe diferenciar, o sea, si se escuchan, los pasos no se escuchan como tal, pero sí se puede escuchar a lo mejor y que están moviendo algo, cosas así. Pero ese día así literal, así como tú dices que hasta se siente como el... Sí, tiembla. El temblorcito ese, yo escuché ese día y me quedé así, sí es aquí, ¿qué pasa? Y ya, pero, o sea, me dio más miedo pensar que alguien se había metido. Se había saltado y dije, ay, no. Y luego estaba sola, ¿no? Estaba mi mamá y mis hijos, pero pues... Sí. No, estaba canijo, entonces por eso luego le hablé y le dije, ay. Y ya, pues sí, está medio intensa la cosa allí en la casa. Sí, hay que ir a hacer una limpia. Pero que ya no se pueden llevar padres, ¿verdad? No, yo que sepa ya no. Y bueno, yo siento que lo mejor es por las cenizas de mi papá, que nos han dicho mucho que es por eso, pero pues que las llevamos y no las llevamos. Están ahí en su casa. Sí. Y fue como que cuando se agravó más la situación, porque siempre nos habían pasado cosillas leves, de que se te sube el muerto, de que no sé. Bueno, leves, porque también luego me dices, ¿y te pasó eso? Y así, no mames, sí es cierto, sí me pasó. Bueno, o sea, pero como qué cosa. No, le contamos una historia de un duendecillo que le espantaba allá. ¿Ahí en su casa también? Ajá, sí, pero sí pues se fue. Sí se logró. Yo se lo adjudico a que cuando estaba en mi vida estudiantil no dormía mucho. Entonces el estar cansado yo siento que es un factor que te da para que te pasen cosas sobrenaturales. Por el mismo de que yo siento que tu energía está muy baja, como que las cosas del mundo extraño como que vienen y dicen tú. Espérate. Y aparte como que siempre estás haciendo tarea de noche, ¿no? Y es como que estás ahí en chinga de noche. Sí. Pues justo en esas cosas era que me pasaban las cosas sobrenaturales, que se escuchaba, por ejemplo, terminaba a las 2, 3 de la mañana de, no, ya ni madres, lo que acaba y lo que no, ya la verga.
y tenía el respirador en mi cuarto y se escuchaban como pisaditas así en el respirador, en el papel, o sea, así literal así. Y era así como, ¿qué pedo? Pues si cuando dejas un papel mal puesto, pues nada más se escucha una vez, ¿no? Pisaditas, sí, no como pisadita. ¿no? Y así cosillas que me pasaban, pero yo le adjudico a que era que estaba muy canto. A lo mejor sí era un duendecito, ¿no? Sí, es que ya no contamos otra vez la historia porque ya la contamos en capítulos anteriores, pero luego te la contaba yo. Una historia, pero a lo mejor, o sea, yo siento que esa fue la más paranormal que me ha pasado, porque me pasó a mí directamente, pero no es como que digas un fantasma o algo así, sino como que una amiga la vi en un momento y me empezó a decir cosas que me van a pasar en mi vida y sí sucedieron. Yo siento que eso es lo más fuerte que he vivido porque se lo he contado, por ejemplo, al Juanito, ¿no? Y yo sí soy muy escéptico en eso, que te lean las cartas o que te digan algo, ¿no? Y que me lo hayan dicho a mí y yo sin ¿cómo decirlo? Como que sin quererlo. Okay. Sin y que buscarlo, sí se haya, ¿no? sin buscarlo, y que sí haya pasado todo lo que me dijo, sí me dio mucho miedo. O sea, la verdad, yo creo que ha sido más allá de lo de Heidi, que pues te espantan y que sientes ese como que sí te dan ganas, ajá, como la adrenalina. Lo otro sí me dio miedo de verdad, o sea, sí fue un miedo que hasta la fecha lo recuerdo y sí siento como. Pero, pues digo, es como que el fallecimiento de un tío. Y de hecho nadie en mi familia sabe eso. O sea, solamente se los he contado, creo que a ellos. Pero bueno, podemos regresar un poquito al... Dijiste que tenías una amiga. Ajá. Que te dijo... O sea, llegó y te dijo, oye, tal. Te voy a leer las cartas. Mira, haz de cuenta que es que estuvo muy raro porque yo trabajaba antes de entrar a Sedena, yo trabajaba en el C5, en Protección Civil. Y ese día, yo ya venía de regreso, salí a las 7 de la noche, entonces recuerdo que hablé con ella y por casualidad me la encontré en el Mexi. Y me dijo, oye, pues pues vamos a vernos, vamos a platicar y todo el show. Y la vi, y estuvimos, en ese entonces en mi casa no había nadie. De hecho van a regañar, yo creo, en mi casa cuando sepan que hice todo un desmadre, pero no había nadie porque habían ido a San Luis Potosí. Entonces pues le dije, pues vamos a echarnos una chela y platicamos, ¿no? Y pues tenía mucho que no la veía. Fuimos a mi casa y le dije, pues vamos por unas chelas para platicar bien. Y recuerdo que yo me sentía bien mal, o sea, me dolía esta parte de aquí, pero yo sentía que era como que había dormido mal. Entonces ella me dijo, no te preocupes, yo sé sobar. Me dijo, entonces yo te sobo. Y yo le dije, va, no va, pues está bien, ¿no? Entonces regresamos a mi casa ya con las chelas y me empezó a sobar. Y ya se cuenta que me acosté en el sillón y me empezó a sobar. Y conforme me iba sobando me dijo, no, es que estás bien mal de tu intestino. Y me dijo, y es que has de haber tenido algo así. Y me empezó a decir un montón de cosas. Y yo un año antes, dos años antes había tenido un problema con el intestino. Empecé a sangrar, o sea, iba al baño y sangraba. Y ella me dijo, es que estás mal de tu intestino. Y yo le dije, no mames, yo nunca se lo había comentado, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ¿no? Y luego después me empezó a decir ya cosas personales, no solamente como de mi salud. Me empezó a decir que la novia con la que tenía en ese entonces, íbamos a terminar, que porque pues ella iba a quedarse con alguien que yo ya sabía, y me describió a una persona que se parecía mucho a un doctor de la mina donde yo estaba trabajando, ¿no? Que decían, es que es mi amigo. Ajá, exactamente. Sí, yo le decía, es que, perdón. ¿Así era tu amigo el médico? No, amigo de la señorita. De ella. Ajá, haz de cuenta que ella, yo iba a verla allá en Chihuahua y el doctor ya estaba ahí, ¿no? Entonces yo le decía, es que ese güey como que siento que cada que yo vengo se emputa, ¿no? Y le decía, pues es que, ¿qué pedo, no? Y me decía, no pasa nada, ¿cómo crees? Ajá. Y cuando esta morra me empezó a decir eso, me dijo, es que va a estar con alguien que tú ya sabes. Y me dijo, y es de tez blanca, y me empezó a describir a ese güey, ¿no? O sea, la neta ahí fue cuando empezó a dar miedo, porque hasta empecé como a temblar. O sea, yo quería como decir, no manches, no es verdad, ¿no? Y yo no creo en eso, o sea, hasta la fecha yo todavía soy muy escéptico, ¿no? Pero después de eso sí me dio mucho, como que dije, ¿qué onda, no? Y me dijo, es que va a estar con él y se va a tener un bebé, o la van a operar, pero yo la veo que va a estar en un quirófano, ¿no? Y me dijo, pero va a estar bien, no te preocupes. Y me dijo, pero sí van a terminar. Y luego me dijo, pero tú vas a cambiar también de un trabajo. Dice, o te van a centrar en donde estás, o vas a entrar a un trabajo diferente y te va a ir mucho mejor. Y yo de ahí también me quedé, no mames, ¿no? Y también me dijo, alguien de tu trabajo se va a ir donde estás ahorita y va a llegar una chava. Y me empezó a escribir a la chava.
Y neta, o sea, yo lo recuerdo y lo vuelvo a vivir y todo eso empezó a pasar, o sea, se fue mi amigo a la semana, entró una chava que era recomendada por mi amigo y como me la escribió así era. Y todavía recuerdo que esa noche le hablé a la que era mi novia y le dije, es que no mames, me acaban de decir eso, que tú y yo vamos a terminar y que esto y aquello. ¿Con quién estás? ¿Quién está ahí? Sí, así no mames. Se vio ahí. Soñé que me engañó. Ajá. No, y ella me decía, no les hagas caso, no va a pasar nada de eso, ¿cómo crees? Y pues sí pasó, o sea, unos meses después pues terminamos y hace poco pues me enteré que ya tienen un hijo ellos dos. Lo más fuerte fue al final, ella me dijo que alguien muy cercano a mí iba a fallecer y que no era muy grande de edad ni muy chico, ¿no? Y ahí quedó, o sea, yo le dije, pues, ¿quién va a fallecer? Y nada, me dijo eso, me dijo, es que no te puedo decir, no sé más, ¿no? O sea, nada, me dijo así, solo sé que va a fallecer alguien. Y yo dije, bueno, la neta en ese entonces lo que me daba más miedo era lo de mi novia, ¿no? Yo dije, no mames, o sea, ¿qué pedo, no? Y digo que tenía miedo y coraje, o sea, era como que sí, pedo, ¿no? Como Moreno, qué falta de poca madre. Qué poca madre. No, la neta sí. Esa noche hasta me dormí en mi casa, se cuenta que tenemos una virgencita, y me dormí al lado del altar porque tenía miedo, o sea, yo tenía miedo. Y te digo que mi familia estaba en San Luis y no regresaba y hasta me dijeron, es que sabes qué, tu tío se acaba de poner mal, ¿no? Entonces lo internaron y lo andan viendo y así. Tiempo después mi tío pues le detectaron cáncer en el páncreas y pues mi tío falleció, ¿no? Y yo creo que eso es lo más fuerte y más culero, porque en algún momento hasta yo me sentí culpable de que él falleciera, ¿no? Porque no sé si sea verdad o no, pero yo siento que, pues no sé, o sea, lo que esta morra me dijo, pues todo se cumplió, ¿no? Me entré a trabajar a Sedena, al mes de eso entré a trabajar a Sedena y lo de mi tío no fue inmediato, falleció él como un año y medio después, pero sí fue muy fuerte. Pero todo esto ella lo supo a partir de masajearte, que me empezó a o de masajear. que ¿sí? Sí, ella me dijo que en el momento en que me masajeó generó como un vínculo conmigo. Y antes ella ya había hecho esto, supongo. Pues es que yo hasta le dije, no mames, ¿y por qué nunca me dijiste nada, no? Si somos amigos. Y ella me dijo que pues no anda por la vida diciendo que hace esas cosas, ¿no? Y no lo sé, ya ahorita por ejemplo no he hablado con ella y no sé si tenga muchas ganas, ¿no? Porque me da mucho miedo el saber qué me pueda decir de mi vida. Ajá. Es que creo que A mí eso sí me sería- hace muy interesante Sí, eso. Sí, pero que te digan que fallezca alguien. Bueno, eso Sí, tal está vez muy es fuerte. horrible. El punto aquí es que te dijeran, bueno, va a fallecer alguien, pero es tal persona y la puede salvar con tal cosa, pero no, o sea, simple y sencillamente lo dejó como abierto y siento que eso es lo que no me agrada mucho. Por eso también como que digo, no. Bueno, es que a mi experiencia más cercana que tuve a que me dijeran algo de mi futuro fue que me iba a casar. Entonces tampoco... Bueno, a mí me parece algo muy interesante. A mí sí me gusta ese tema. Sí, más bien. Y soy escéptica porque varias personas me han leído las cartas y digan, esas son mamadas, ¿no? Pero una sola persona que sí se cumplió las cosas, digo, no, sí está muy interesante. ¿Cómo puedes saber mucho antes de lo que va a pasar cuando tú o sea, no? Sí, porque justo a mí me pasaba eso. Yo tenía sueños premonitorios. Pero como al final del día no podía hacer nada, pues como que era muy frustrante. Ay, no, sí era muy frustrante para mí. La primera vez que yo soñé algo fue, mi papá era taxista y tenía un cochito. Entonces, lo asaltaron, le quitaron el cochito y así, ¿no? Ya después lo recuperó, no le pasó nada, gracias a Dios. Pero entonces ese día yo había soñado que, bueno, unos días antes, la verdad no me acuerdo muy bien porque estaba pequeña todavía, tendría como unos 11, 12 años yo creo. Entonces soñé que lo asaltaban y entonces cuando nosotros nos quedamos despiertos para esperar, porque él trabajaba en las noches, entonces llegó sin carro y así pues espantado y alterado y le dijimos como que qué pasó y ya se empezó a buscar papeles porque ves que tienes que ir a levantar acta por lo del carro y todo, ¿no? Porque se me lo han llevado. Entonces me dice, no, es que me saltaron el corazón. Y le dije,
Y como, le digo, las personas eran así, así, así. Y ya se quedó así como de, sí. Lo soñé y ya, ¿no? Entonces, pero te digo, esa fue la primera. Y la segunda vez yo soñé que se metían a robar a mi casa. Entonces, pues nosotros nos fuimos de vacaciones, regresamos y efectivamente se habían metido a la casa. Y yo dije así como de, ay, bueno, qué coincidencia, ¿no? Y ya la tercera fue cuando ya estaba un poquito más grande, una Navidad para el 25, igual yo estaba dormida y pues ya sueño que mi papá choca. Entonces pues me desperté y dije, algo le pasó, o sea, como que yo lo sentí, ¿no? Entonces le marco y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y así, ¿no? Y me dijo, no, estoy bien, y todo bien, ¿no? Y le digo, no te pasó nada, ¿estás bien seguro? Porque te soñé. Y me dice, no, pues es que choqué. Y yo, no manches. y yo, ay, no inventes, o sea, pues gracias a Dios no pasó a más, porque igual del robo de la casa pues no estábamos. Y a mi papá no le pasó nada ni cuando chocó ni cuando lo asaltaron, pero yo fue como de ya no quiero saber porque nada más me angustio, no es como que yo lo pueda evitar y dije, no, ya, mejor así. Se siente impotencia, ¿no? Muy, o sea, la neta es frustrante. Y bueno, en tu caso a lo mejor ya pasó una vez, 2 veces, ya la tercera vez era como de ya estoy casi segura que sí iba a pasar, ¿no? Sí. Y o sea, te digo que en ese momento ya me desperté y fue de, ya, le pasó algo, entonces lo que hice fue marcarle. Y una vez me pasó algo de que presentía que alguien iba a fallecer. Entonces lo presenté y soñé, y lo típico que te dice, te van a caer, que se te caen los dientes y es alguien que se va a morir, ¿no? Entonces yo estaba así de, ay no, ¿y ahora qué va a pasar? Y hasta me angustiaba, ¿no? ¿Y sí sucedió? Y sí sucedió, o sea, sí falleció alguien. Y anteriores veces, así cuando hablaban por teléfono que avisaban para decir que alguien había fallecido, según que sonaba el teléfono y yo decía, alguien falleció. O sea, antes de que contestaran, yo decía, yo ya sabía si ya lo conectabas. Ajá. Sí, o sea, antes de que dijeran hola, bueno, no. Yo sonaba el teléfono y lejos de saber que a lo mejor era otra persona, que era una tía que estaba hablando normal, no. Yo así de, no, ya, alguien falleció. Entonces como que todas esas cosas dije, no, ya no quiero saber nada de eso, ya. Entonces como que me cerré yo solita y ya no lo he vuelto a sentir. Pero digo, me frustraba mucho el, ay no, ¿para qué? Si no tiene chiste ni sentido. Exactamente. Que yo sepa eso si no lo puedo prevenir. Pero bueno. Yo estoy igual, o sea, llegó un momento en que dije, pues, o sea, sí sucedió todo lo que me dijo. Y dije, pues no mames, o sea, yo no quiero saber qué pedo con mi vida, ¿no? Porque pues solamente te frustras o estás a la defensiva o estás, oye, si será verdad o no será verdad, y se siente bien culero cuando empiezan a suceder las cosas, ¿no? Digo, lo de entrar a Sedena estuvo chido, ¿no? Pero varias cosas que bueno, ¿no? Sí. Ya no tengo vida social, pero sí le atinó, o sea, la neta, no sé si lo haya dicho de mamada o no, la verdad, o sea, yo no lo sé, o sea, digo, yo sigo siendo un poco escéptico, pero sí te puedo decir, y eso sí yo lo viví, que todo lo que me dijo sí pasó. Bueno, y vamos a decir que si no fuera cierto, ¿con qué motivo lo haría? ¿No? O sea, yo creo que a lo mejor posiblemente te ha de haber dicho lo del fallecimiento como para que te previnieras, así como de, pero es que no, es imposible. No, o sea, es imposible. Y aparte ese tío sí me dolió mucho porque él cuando mis padres se separaron, él fungió como esa figura paterna en un momento, ¿no? Entonces se siente muy culero que no haya podido yo hacer nada, ¿no? Y tampoco era yo como decirle a mi familia, es que me dijeron esto, ¿no? O sea, pues no, o sea, yo no lo sé, o sea, y hasta la fecha no les he dicho yo nada de eso, ¿no? Y pero es obvio que no fue tu culpa, no. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues lamentablemente no ibas a saber que iba a suceder, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos que una persona tiene cáncer y otra persona que está totalmente sana, pues fallece. No había manera ni siquiera que supieras quién iba a ser ni prevenirlo. Sí, pero bueno. ¿Alguna otra cosa que nos quieres contar? No, creo que por el momento ya no. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el capítulo. Recuerden seguirnos, darnos like y compartirnos. Bye. Adiós. Ya la detuve, me dijeron sí, no. Perdón. Es capaz que sí me gusta decir, inicia audio. Clic, se. Este es su programa, Epifanías de la Luna, donde conoceremos...